Veamos la estrategia número uno, hacer el plan de negocio. Lo primero es la idea de negocio. Para ello es importante que descubras qué necesidades tienen las personas y cómo le puedes ayudar a satisfacer esas necesidades. Puede ser a través de tu experiencia, porque sabes elaborar un producto o un servicio, es decir, cuentas con la técnica, pero también eres un emprendedor o soñador, o que te guste dirigir alguna actividad operativa o comercial. Experiencias porque probablemente estás trabajando en una empresa ejerciendo alguna actividad operativa donde has aprendido a hacer un producto o elaborar un producto. Y desde el punto de vista de emprendedor, porque eres un soñador o porque seguramente tiene unas actitudes para qué, para dirigir. Ahora sí hablemos del plan de negocio. Te voy a explicar en qué consiste, para qué, para qué se debe hacer y para qué sirve el plan de negocio, con base en mi experiencia en emprendimiento y bibliografía que he consultado, entre algunas bibliografías como el plan de negocios y la planeación estratégica empresarial en el siglo XXI, de Jack Fleitman. Para elaborar el plan de negocios tenemos que partir de la base que ya hemos verificado la existencia de un mercado potencial insatisfecho y que es viable desde el punto de vista operativo. Introducir en ese mercado el producto o objeto de estudio. El plan de negocios es un instrumento clave y fundamental para el éxito de los emprendedores y empresarios. Es un documento estratégico indispensable, ya que no es posible emprender o crear un negocio con éxito sin tener un plan detallado. Es una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o crecimiento de una empresa, con un sistema de planeación tendiente a alcanzar objetivos y metas determinadas. El plan de negocio es una guía para el inicio de operaciones y el desarrollo de las actividades de una empresa. El plan de negocios tiene como objetivo tener un conocimiento amplio de la empresa o el proyecto que se pretende iniciar. El plan puede elaborarse para una empresa de reciente creación o para una que ya está operando y tiene planes de crecimiento. Cuando la empresa está operando y en crecimiento, un plan sirve para replantear objetivos, metas y necesidades, así como para solicitar créditos o inversiones adicionales para la ampliación y o proyectos especiales. Es conveniente ser conservador y realista cuando se elaboran los pronósticos de venta y las proyecciones financieras del negocio. Y aquí viene la parte cruel de los emprendedores. No calculan el valor de la inversión inicial total porque no les parece que es relevante. Y no hay un pronóstico de ventas porque no tienen claro que hay que vender para tener una rentabilidad que es muy diferente a tener utilidades. Si yo tengo rentabilidad y tengo utilidades, pues voy a poder atender los costos y gastos fijos y totales de la operación de la empresa. ¿Sí? Por eso es importante tener un pronóstico de ventas y tener una proyección financiera del negocio. Eso lo vamos a ver en las siguientes estrategias. El plan de negocio debe transmitir a los nuevos inversionistas, a los accionistas y a los financieros los factores que harán de la empresa un éxito, la forma en que recuperarán su inversión y en el caso de no lograr las expectativas de los socios, la fórmula para terminar la sociedad y cerrar la empresa. Es uno de los riesgos que se corre al iniciar la empresa. Las empresas normalmente, o los negocios de empresas se consolidan en los 3 primeros años. A partir de los 3 primeros años, si se consolida, puede comenzar a crecer. De lo contrario, si no hay ventas, si la situación financiera, las ventas son la situación económica. Si no hay una buena situación económica y si no hay una buena situación financiera, es decir, la empresa pierde valor, pues hay que cerrar las puertas. Entonces es uno de los riesgos de la empresa, cerrar la empresa si no se cumplen entonces las expectativas. Dentro del plan de negocio se requiere contemplar el análisis de tipo del negocio, su viabilidad, que es lo que estaba acabando de decirte, es decir, la factibilidad técnica, económica y ambiental. Y ambiental se refiere al análisis de interno y externo a través de herramientas como el DOFA, ¿sí? Donde tenemos que evaluar la misión, la visión y el propósito que nos estamos planteando para iniciar el negocio o la empresa.
Eso tiene que ver con el tema ambiental. Se debe incluir el diseño de estrategias, la definición de objetivos y metas, así como los recursos necesarios para su implementación. Debe justificar y proporcionar información suficiente sobre cualquier objetivo y meta que esté en el plan. Ejemplo, si se pronostica un crecimiento en el tamaño del mercado y la participación de la empresa en este, se debe aplicar y apoyar el razonamiento con información objetiva y convincente. No es lo que yo crea, ni lo que tú creas, es lo que realmente está mostrando el mercado. La información histórica y comparativa de las empresas similares a tu negocio, la industria en la que te estás moviendo o en la industria en la cual quieras penetrar o llegar. Debe ser muy dinámico el plan de negocio, por lo que debe ser actualizado y renovado de acuerdo a las necesidades de las diferentes situaciones y cambios que se presenten. Cada plan de negocio es diferente porque tienen el toque personal del responsable de su elaboración y está diseñado en función del tamaño y giro de cada empresa, lo que imposibilita tener un formato idéntico para todos los casos, aunque puede afirmarse que la mayoría de los planes de negocio son similares, es un modelo. La veracidad de la información que se incluya en el plan de negocios es de vital importancia para su éxito. Es conveniente que los inversionistas y financieros conozcan los pronósticos y las proyecciones que se emplearon para estimar la utilidad. Y la utilidad hace parte de ese objetivo estratégico que tienen todas las empresas. El primer objetivo es la supervivencia. ¿Cómo tengo supervivencia? A través de los productos y servicios que ofrecemos y la innovación y la creatividad que tengamos para mantenernos en el mercado. Luego de la supervivencia viene la utilidad, y la utilidad la dan las ventas a través de una buena rentabilidad. Y si hay utilidad, hay crecimiento, que es el tercer objetivo, que es el tercer pilar del objetivo estratégico de las empresas. También se necesita conocer y entender los supuestos, la lógica y los soportes que se utilizan para la realización de las proyecciones. El contenido, redacción y presentación son muy importantes para la aceptación de un plan de negocios por los inversionistas potenciales y las instituciones financieras. Una buena idea con un buen plan de negocio abre puertas. Podrías conseguir financiación a través de las entidades gubernamentales, del sector financiero o de un socio que tenga la visión o que quiera invertir en un negocio que realmente tenga una buena posibilidad de crecimiento o de penetración en el mercado. El plan de negocio comprende dos fases a saber, el plan de negocio preliminar y el plan de negocio definitivo. Con el plan de negocio preliminar se determina la viabilidad del negocio o proyecto, para lo cual es indispensable responder las siguientes preguntas. ¿Qué necesito para iniciar el negocio? 2. ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Cuáles son los gastos del negocio? ¿Cuánto hay que vender e ingresar? Y esta es la parte más complicada del emprendedor, el miedo del fracaso, pero porque no se hacen las preguntas iniciales. Entonces, no saben cuánto necesito, es decir, qué recursos, activos tangibles, activos intangibles, cuál va a ser la operación y cuáles son los procesos que vamos a llevar a cabo para poder aplicar esos recursos. ¿De dónde saldrá el dinero? Entonces algunos dicen al socio, tenemos 10 millones, arranquemos a ver cómo nos va. Seguramente que no le va a ir bien porque no está haciendo un plan de negocio y sobre todo porque no está calculando el valor de la inversión inicial del proyecto, que incluye estas preguntas. ¿De dónde saldrá el dinero? De los ahorros. Puede ser a través de préstamos o la abuelita que le presta el dinero sin intereses. ¿Cuáles son los gastos del negocio? Y esta parte es importante. Los gastos tienen que ver con los costos y gastos fijos del negocio. Costos variables, costos totales, costos variables y costos fijos. El negocio tiene que ser capaz de atender los costos variables y los costos fijos y los gastos. Las ventas tienen que generar
ese capital de trabajo, no, tanto el flujo de caja necesario para poder atender los costos y gastos, los gastos y costos totales, es decir, los costos variables y los costos fijos. ¿Cuánto hay que vender e ingresar? Normalmente no saben cuál es el punto de equilibrio y eso hay que averiguarlo, eso te lo voy a mostrar en las otras estrategias. Cal- eh, Calcular el punto de equilibrio es una de las estrategias, es otra de las estrategias. Así que no tengas miedo de elaborar tu plan de negocio pensando que no cuentas con los recursos necesarios para iniciar. Hoy día existen entidades del gobierno para financiar proyectos como lo son Fondo Emprender, que aprueban créditos condonables dependiendo del éxito del negocio propuesto, e inclusive programas de fortalecimiento empresarial para negocios creados para ayudarles a su crecimiento. Y esas entidades gubernamentales, como son Fondo Emprender, lo hacen a través de alianzas con Impulsa y con el SENA y las cámaras de comercio, donde perfectamente con un plan de negocio puedes acudir para que te ayuden, te asesoren y te puedan entonces apoyar en la parte financiera, en la presentación del proyecto de la evaluación financiera para poder presentar y sustentarlo ante estas entidades. Esas preguntas que te planteé anteriormente se pueden resolver a través de un estudio de evaluación económica rápida y sencilla, con lo cual se determinará la viabilidad del negocio o proyecto. Una vez determinada la viabilidad, se procede a la elaboración del plan de negocio definitivo, el cual incluye las siguientes partes: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico, la evaluación económica, el estudio ambiental y la administración del riesgo. El estudio del mercado, pues, es detectar o establecer las necesidades no atendidas de parte de las personas o de los clientes potenciales. El estudio de técnico tiene que ver con los recursos que requieres para poder iniciar o mejorar un negocio. Entre ellos, los recursos que tienen que ver con activos tangibles, maquinaria, equipo, muebles, enseres, etcétera. Otros, como dentro del estudio técnico, los activos intangibles que requieren para la operación. El estudio económico no es otra cosa que el valor de la inversión inicial total, es decir, cuánto voy a invertir en activos tangibles, en activos intangibles, qué operación es la que voy a desarrollar, cuánto es el capital de trabajo necesario para operar la empresa, cuál será el flujo de caja, cuáles son los gastos y los costos totales, es decir, los costos fijos y los costos variables, y cómo voy a hacer para generar ingresos que permitan atender el capital de trabajo para poder invertir en los inventarios que luego se utilizan para la venta, y si los ingresos van a poder atender los costos totales y los gastos. La evaluación económica, pues básicamente tiene que ver con el valor, la evaluación o el análisis del valor presente neto, la recuperación de la inversión, en cuánto tiempo, la tasa interna de retorno, la relación costo-beneficio, entre otros. La administración del riesgo, que tiene que ver ya con el análisis que se hizo de la viabilidad, y el otro que tiene que ver con el estudio ambiental, que tiene que ver entonces con el análisis interno y el análisis externo, es decir, las fortalezas, fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas, es decir, el DOFA. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es la misión? ¿Y cuál es el propósito? Eso tiene que ver con el estudio del ambiente. El plan de negocio definitivo es la hoja de ruta que permite mantener y dirigir el negocio y proyectarlo a la supervivencia, la utilidad y el crecimiento. Como ya te lo comenté, tienen que ver entonces con el objetivo estratégico.
de cualquier empresa, negocio o empresa. En este deben plantearse las metas, ¿en este qué? En este plan de negocio. Deben plantearse las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo y las acciones que realizarás para lograrlos. Esta herramienta te servirá para detectar los puntos débiles y fortalezas de tu proyecto. Además, será una pieza clave para buscar socios, inversionistas o acceder a un crédito. Ya te lo comenté también. No importa si ya tienes un negocio o empresa. Si no tienes un plan de negocio, debes elaborarlo para convertirlo en una herramienta de seguimiento, con lo cual te ayudará a consolidar y hacer crecer tu empresa. Ahora quiero plantearte las siguientes preguntas, las cuales te las voy a mostrar más al terminar este audio en un PDF que te voy a subir para que lo puedas tener como un documento fuente y puedas comenzar a documentar tu plan de negocios preliminar. Estrategia número 1, hacer el plan de negocio. Preguntas y respuestas para tomar acción. Veamos. La primera acción que vas a tomar es escribir para cuándo tienes planeado tu plan de negocios e iniciar tu negocio. Día, mes, año. Si ya tienes un negocio creado y quieres hacerlo crecer, escribe cuándo harás tu plan de negocio si no lo has hecho. Día, fecha, mes, año. Lo que no está escrito no existe. 2. Pregúntate, ¿tengo conocimientos de los productos y o servicios que voy a producir o produzco actualmente para comercializar? Es decir, tú sabrás si tienes experiencia porque estás trabajando en una empresa donde has aprendido a elaborar un producto o a elaborar un servicio y quisieras independizarte, tener tu propio negocio. Entonces ya cuentas con esa técnica. O puede ser un negocio, un producto que lo estén elaborando en tu familia y que le guste a las personas. Y tú quieras entonces tu mamá, tu papá, tu abuelita, el postre de la abuela, etcétera, lo que sea que quieras hacer y que puedas, que tengas, digamos, esa visión o ese sueño de emprendedor que lo puedes proyectar, que lo puedes hacer crecer a través de qué, de un negocio que vas a iniciar. 3. ¿Qué necesito para crear el negocio? Y si está creado, ¿qué necesito para reestructurarlo? ¿De dónde saldrá el dinero para crear o reestructurar el negocio ya creado? ¿Ahorros? ¿Un préstamo de mi abuelita con cero intereses? ¿Mis padres? ¿Mi tía? ¿Mi tío? ¿A través de un préstamo bancario? ¿O elaborar un proyecto para buscar entonces entidades del gobierno que apoyan el emprendimiento? 5. ¿Cuántos son los gastos del negocio a crear o ya creado? Es un tema bien importante. ¿Cuántos gastos va a generar el negocio? Arrendamiento, servicios públicos, costos fijos, costos variables, entre otros. ¿Cuánto tengo que vender e ingresar para mantener el negocio a crear o ya creado? Es decir, ¿cuánto tengo que vender? ¿Cuál sería el punto de equilibrio para poder atender los gastos y los costos totales del negocio? Y eso te lo voy a mostrar en otra estrategia, que es cómo calcular el punto de equilibrio. Eso es todo lo que te quería mostrar en el día de hoy y te invito a que tomes acción, a que respondas al cuestionario y comiences a crear tu propia carpeta con estos PDFs o formatos que estoy enviando para que comiences a ponerle, digamos, claridad y poder hacer realidad tu plan preliminar para iniciar un negocio.
Me da mucho gusto haber compartido contigo esta noche y te deseo muchos éxitos. Eso es todo. Te habló Ricardo Torres y nos vemos, pues queda pendiente para el siguiente audio. Felicidades. Muchas gracias.